My Little Pony Fanfic. Travesía a la alegría. Capítulo 12. Hallazgo por un sufrimiento. Calvin se encontraba escondido debajo de lo que parecía ser lo que quedaba de una casa, debajo de lo poco que quedaba de techo, refugiándose los disparos que venían del cielo, pues desde que aparecieron y se metieron en el conflicto, los aviones empezaron a hacer armas para tenerles miedo. Frecuentemente, Calvin y sus compañeros tenían que enfrentarse a la manera de sobrevivir a dichos objetos. Veía a lo lejos como sus compañeros trataban de huir, pero eran atravesados muy fácilmente por sus espaldas por los aviones, todo mientras respiraba Calvin el humo que desprendía el campo de batalla. Calvin despertó un poco agitado, mientras miraba hacia alrededor y recordaba que estaba en su casa en Ponyville. Qué extraño, ya tenía varios días sin pesadillas de la guerra, pero acabé de tener uno. Se decía para sí mismo. Iría a la cocina a ver qué podía desayunar, pero al revisar, se daría cuenta que se empezaría a quedar sin despensa, por lo que decidiría después de desayunar, ir a salir por comida. Mientras tanto en Ponyville, la yegua que el día anterior había amenazado Pinkie Pie y a Fluttershy, seguía caminando en el pueblo. Maldita sea ese ser, será de suma importancia, pero esa importancia no lo valdrá, si no lo encuentro. Mientras seguía caminando, recordó algo. Claro, esas estúpidas ponis hablaron de ese ser, pero se fue al carajo cuando esa Pegaso amarilla fue torpe. Tal vez alguna me puedan guiar hacia él. Después de un rato de caminata, la yegua logró divisar a una Pegaso amarilla con melena rosada, precisamente la que el día anterior chocó con ella. Excelente. Se dijo para sí misma la yegua, y empezaría a espiar y seguir a la Pegaso, quien se encontraba en el mercado comprando algunas cosas, quien cargaba en su lomo unas bolsas con las que guardaba todo lo que compraba. Después de varios minutos caminando, Fluttershy empezaría a caminar hacia afuera del mercado, pero por alguna razón, la Pegaso amarilla tenía la sensación de que alguien la vigilaba, pero por más que observaba, nunca encontraba a alguien quien la espiara, por lo que la Pegaso decidió seguir caminando hacia su hogar con una leve sonrisa. La yegua lograba ocultarse de algún modo u otro para que Fluttershy no se diera cuenta que la espiaba, ya sea por algún árbol, arbusto, casa o hasta otros ponis. Después de varios minutos, Fluttershy ya estaba a unos metros de llegar a su casa, subiendo la colina que la dirigía a ella. La yegua, quien la seguía espiando, al darse cuenta que la Pegaso ya solamente se dirigía a su hogar, se empezó a frustrar. Mierda, solo perdí mi tiempo. Se dijo la yegua, quien ya estaba a punto de irse, pero antes decidió desquitarse con la Pegaso amarilla. De entre sus ojos sacó una chispa divisible que hizo que los tirantes que venía sosteniendo Fluttershy de las bolsas de sus compras, se reventaran, pero antes de que cayeran al piso las bolsas, lo que quedaba de los tirantes tuvieron una reacción que hizo que le dieran un latigazo en la espalda a la Pegaso, haciendo que cayera al piso por el dolor y ardor que sintió, mientras empezaba a llorar. La yegua se encontraba en los árboles de la zona observando a Fluttershy tirada en el suelo mientras lloraba del dolor, todo mientras la yegua reía en silencio. Eso te los mereces por lo de ayer, ser tan torpe, y ahora, por hacer perder mi tiempo. Se dijo a sí misma la yegua, quien ya se estaba dando vuelta para ir de regreso al pueblo, pero escuchó una voz masculina que llamó mucho su atención. Fluttershy. ¿Estás bien? Cuando la yegua volteó a ver, era Calvin, quien estaba corriendo hacia donde estaba la Pegaso amarilla. Ahí estás. Dijo la yegua mientras lo observaba con gran felicidad. Calvin logró ver cómo Fluttershy estaba caminando hacia su hogar cargando unas bolsas en su lomo. El humano pensó en ir a saludarla, pero cuando se empezó a acercar logró ver cómo a la Pegaso se le reventaron los tirantes de sus bolsas y por ende, los latigazos que estos mismos le dieron, por lo que Calvin se apresuró en ir corriendo en auxiliar a Fluttershy. Él se acercó y se hincó en donde estaba ella tendida en el suelo. Calvin con sus manos empezaría a mover a Fluttershy para ayudarla. Calvin y... decía la Pegaso amarilla entre el dolor y con lágrimas en sus ojos. Calvin logró ver en su espalda unas marcas rojas que resaltaban en su espalda, mismas que fueron causadas por los tirantes de las bolsas. A Calvin se le vino la imagen en ese momento de un momento en la guerra, donde veía boca abajo en el suelo a un compañero que alguna vez intentó ayudar, quien tenía unos disparos en la espalda, mientras que su uniforme era manchado por la sangre. Estaba en la misma posición que Fluttershy, dejando a Calvin muy perplejo. Sin embargo, el humano no perdió el tiempo, por lo que con sus propios brazos empezaría a cargar a Fluttershy, quien aún le ardía mucho su lomo. El humano vería las bolsas en el suelo que la Pegaso llevaba. El humano decidió arreglárselas para llevarlas con un brazo, pero le sorprendió mucho el cargarlas y darse cuenta que eran algo ligeras.
La yegua empezó a vigilar al humano mientras llevaba consigo la pony. Debo evitar llamar la atención, o en problemas estaré. Se diría a sí misma. Calvin entraría a casa de Fluttershy con ella aún en sus brazos, dejaría las bolsas de sus compras en el suelo, y dejaría con mucha delicadeza a la Pegaso en el sofá. Fluttershy ya estaba empezando a dejar de llorar. Gracias Calvin, diría Fluttershy. El humano sonrió al ver a Fluttershy y agradecerle. Hay una pomada para estos casos, en esa caja. Dijo la Pegaso aún con mucho ardor. Calvin fue a la caja que señaló Fluttershy y sacó un frasco que por la etiqueta dedujo que era la pomada que había mencionado la Pegaso. El humano se acercó a la Pegaso, agarró la pomada y estaba a punto de aplicarse en la espalda, pero Calvin le dijo, no Fluttershy, te va a costar trabajo hacerlo tú misma, déjate ayudo. Dijo el humano tomando el frasco y abriéndolo, no quiero seguir molestándote. Dijo Fluttershy al notar a Calvin frotándose un poco de la pomada entre sus manos, a lo que el humano le respondió mientras le empezaba a untar la pomada en el lomo de Fluttershy, quien gemía por el ardor. Desde la ventana de la casa de Fluttershy, se acercó la yegua misteriosa, quien con su presencia, todos los animales, incluyendo a los grandes, huían del lugar. La yegua empezó a observar en la ventana, donde divisó a Calvin y a la Pegaso amarilla, quien Calvin la curaba de los latigazos que le dieron las bolsas, o más bien, esa yegua, ese humano es mucho más amable de lo que esperábamos. Después de un par de horas, Fluttershy agradeció al humano por haberla ayudado. Mientras este se iba ya de la casa de la Pegaso para dirigirse a su hogar, Calvin tenía pensado ir al mercado de Ponyville a comprar lo que él necesitaba, pero Fluttershy como agradecimiento le dio algo de comida que ella compró ese mismo día. El humano se apenó, pero la Pegaso insistió que hasta el humano tuvo que aceptar. Mientras caminaba a su hogar, no notó que un ser lo estaba acechando en las sombras. Calvin llegó y entró a su hogar. Después de varias horas durante el día, Calvin empezaría a prepararse para dormir, sin notar que alguien lo estaba espiando desde la ventana. El humano tenía la extraña sensación de que alguien lo estaba vigilando, pero por más que buscaba hasta en las ventanas, no lograba divisar a nadie. Calvin se empezaría a recostar, aún seguía pensando lo que le había pasado a Fluttershy. Fue muy extraño, esas bolsas eran bastante ligeras para que se hayan roto, aparte, ¿cómo la pudieron lastimar? Es como si alguien las hubiera controlado para hacerle daño a propósito. Se diría a sí mismo el humano y empezaría a dormir. La yegua, al notar que el humano se quedó dormido en su cama, aprovechó para hacer lo que ella quería hacer. Entró a la casa del humano con una teletransportación, al desvanecerse y al aparecer dejó a su alrededor un humo de color negro con un olor a azufre. Se subiría a la cama de Calvin, quien estaba durmiendo muy tranquilamente. La yegua sacó de su abrigo púrpura un frasco de vidrio que contenía un material negro viscoso. En un momento en el que el humano abrió la boca durmiendo, la yegua se lo metió ahí mismo haciendo que se lo tragara. Obviamente eso no lo pasó por desapercibido el humano. Capítulo 13. Sensación que cambia. Calvin estaba corriendo entre trincheras. Por encima de él caían explosiones mientras se esparcían escombros que impactaban en su cuerpo, y él podía sentir perfectamente en el cuello. En un momento dado, un hombre vestido de verde logra apresarlo por la espalda, mientras que otro hombre vestido de igual forma saca un frasco de vidrio con un material viscoso de color negro y se lo insertaban en su boca haciendo que se lo tragara. El humano despertó en plena madrugada exageradamente agitado mientras empezaba a toser sintiendo el objeto que sea que se haya tragado. Por alguna razón sentía el material en su garganta, pero conforme se iba despertando, se le iba pasando esa sensación, con que solo fue un sueño. Decía para sí mismo Calvin, pero antes de regresar a dormir, se percató que a su alrededor había un olor que le era muy familiar, azufre. El humano abriría un poco la ventana para que se saliera el olor y regresaría de dormir. Pero cuando intentaba hacerlo le ardían los ojos, por lo que le costó trabajo regresar a dormir. Afuera de la ventana de su casa, estaba observando la yegua que le metió ese material en su garganta, mientras veía con una pequeña sonrisa, excelente, el humano finalmente podrá ser parte de nosotros, lo convenceremos de unirse y finalmente nuestro amo apreciará lo que hacemos. La yegua empezaba a retroceder hasta ir de camino al pueblo.
En la mañana, Calvin despertaría pero ya mucho más tranquilo, pero por alguna razón tenía la extraña sensación de que tenía algo atorado en la garganta, por lo que buscaría agua y bebería para pasarse la sensación. Al ver el calendario, notaría algo, y es que ese mismo día era su primer juicio contra el ladrón de frutas del pueblo, por lo que rápidamente haría sus deberes y buscaría qué vestirse, a lo que tomaría su saco que logró traer de su mundo, pero notó algo, y es que sintió un objeto de metal dentro de su saco, y cuando lo sacó se dio cuenta de que era nada más ni nada menos que su revólver y varias municiones. Ya no recordaba esto, ni me había dado cuenta que la había traído conmigo. El humano guardaría de nuevo su revólver y saldría de casa de camino a la alcaldía, sin darse cuenta que no solo la yegua, sino que otro ser lo estaban vigilando. Calvin llegaría a la alcaldía donde un pony lo guió hacia una sala donde se encontraba un pony color café algo robusto y otro de un color verde claro vestido de traje. El pony robusto diría, ¿qué eres tú? Calvin le respondió, soy el hombre que te va a dar tu lección de vida. El pony vestido de traje le dijo al humano, supongo que usted es el fiscal, ¿no? Calvin le asintió, por lo que el pony de nuevo le diría, mi cliente está dispuesto a hacer un trato si se declara culpable. Calvin en eso sacaría una agenda con una pluma y respondería, genial, me gusta su honestidad. Calvin saldría de la alcaldía con una bolsa, la cual contenía en su interior dinero, el cual era su pago por el caso de hoy. Al menos aquí ese pony habrá aprendido la lección, los castigos aquí no son tan severos como los de mi mundo. Se dijo a sí mismo el humano, pero conforme caminaba, se dio cuenta de que tendría esa sensación en su garganta, como el que tuvo en su sueño, como una cosa babosa atorada en su garganta. Después de un rato, se encontró un puesto de manzanas el cual era atendido por Applejack, por lo que él se acercó para comprar algunas manzanas. Hola Applejack, dijo Calvin. La pony granjera al verlo le correspondió el saludo al humano. Calvin le compraría un poco de manzanas, pero conforme Applejack y él hablaban, ella notó las extrañas expresiones de Calvin. ¿Sucede algo, cubito de azúcar?, le preguntó Applejack, a lo que el hombre le respondió, no nada, es solo que algo he tenido en la garganta y no sé qué es. Applejack al verlo, buscaría ahí en su puesto y sacaría una botella verde y se lo serviría a Calvin en un tarro de madera. Ten, es sidra, te gustará. Calvin se sorprendió al ver lo que le sirvió a Applejack y el humano sin pensarlo lo bebió con la esperanza de que se le pasara lo que tenía atorado en la garganta. Pero en cuanto lo bebió, le ardió demasiado la garganta. Calvin no niega que la sidra estaba deliciosa, pero por alguna razón le ardió, por lo que empezó a toser, algo que preocupó a Applejack. Calvin, ¿estás bien? A lo que el humano al calmarse, le contestó, sí Applejack, es solo que, creo que ya no bebía alcohol desde hace mucho tiempo, está deliciosa. Calvin terminaría su sidra y le agradecería a la pony granjera para irse de camino a casa. Cuando entró se sentía aún extraño, por el ardor en su garganta, y de repente le empezó a doler la cabeza, y a sentirse un poco mareado, hasta el punto en que incluso estaba a punto de caerse varias veces, y tenía que apoyarse en alguna pared o mueble en lo que caminaba hacia su habitación. En un de esas que se apoyó contra la pared, la agarró tan fuerte que incluso dejó una marca visible de su mano ahí, pero Calvin no se dio cuenta. El humano llegó a su habitación y solo se quitó la ropa de trabajo, pero de una forma desesperada, y se acostó directamente en su cama, y trató de dormir para ver si se le pasaba el efecto, pero mientras lo intentaba, su dolor de cabeza aumentaba y sus ojos le ardían, pero el humano seguía concentrándose para poder dormir. Todo mientras la yegua misteriosa lo espiaba desde la ventana. El alcohol aceleró el proceso. Estos días, nuestro será.